La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre presenta Sonidos Parlantes. Conduce Arturo Figueroa Bustos. En medio de dos poderosas tendencias, la nueva ola y el neofolclore, hacia 1964, la música beat se instaló en Chile con las primeras grabaciones de los Beatles. Singles como Love Me Do, Please Please Me y A Hard Day's Night pasaron primero de una tímida difusión hasta pelear estrechamente los primeros lugares en los rankings de venta y popularidad con sus canciones de sus colegas rock and rolleros y folcloristas. Bienvenidos a la nueva temporada de Sonidos Parlantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de esta tercera temporada de Sonidos Parlantes dedicada a libros sobre música popular chilena escritos por diferentes personas que van a pasar en estos capítulos. Nos encontramos en Espacio Trayecto de la librería Trayecto Bookstore, que está aquí en el metro Los Leones, así que si se escuchan algunos sonidos ambientes que ustedes van a reconocer como del metro, es porque estamos en el metro, no son efectos especiales. Aquí nos encontramos con Gonzalo Planet, músico y periodista, bajista del grupo Matorral, también gestor cultural, ha trabajado en diferentes medios, también como productor periodístico, y también ha publicado varios libros, y el que nos reúne hoy en esta conversación es Se Oyen los Pasos, que es un libro que está dedicado a los pioneros del rock en Chile, de mediados de los 60 hasta mediados de los 70, y vamos a hablar un poco de cómo se hace un libro, los desafíos que implica, las dificultades, algunas curiosidades, etcétera, etcétera. Así que gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Un placer, Arturo. ¿Cómo se elige la temática de este libro? ¿Qué es lo que te motivó a acercarte a los pioneros del rock en Chile? Estamos hablando, para la gente que está escuchando, de grupos como desde, no sé, Congreso, los Blobs, los Jaivas, otros que quizás no son tan conocidos, como, no sé, los Max, los Vidrios Quebrados, los Jokers, etcétera. Bueno, yo creo que todos los que escribimos libros, no por obligación, sino como por el placer de escribir, yo creo que todos partimos por una obsesión, de algún modo. O sea, es imposible, yo creo, escribir un libro como este sin estar obsesionado con todos los detalles. Y yo creo que tiene que ver con la música que yo estaba escuchando en ese momento, cuando estaba pasando de los 19 a los 20 años, más o menos, y escuché casi por casualidad un disco de los Vidrios Quebrados, el único disco que hicieron. Un grupo chileno del año 67, del que en ese momento no habían grandes noticias, al menos en los medios de comunicación. Recordemos un momento en que Internet todavía no tenía toda la información que tiene ahora. Los discos de esa época no estaban reeditados, había que llegar a los discos originales para conocer esa música. Era un terreno muy inexplorado. Y en ese momento yo era bien cercano a un grupo musical que se llama Los Santos Dumont. Era bien amigo de ellos. De Concepción. De Concepción. Y uno de ellos, Mauricio Melo, me dijo, oye, Los Vidrios Quebrados. Y me pasó un cassette, que era una copia del disco vinilo. Y el disco me encantó. O sea, yo pensaba, ¿cómo es posible que esta cuestión no se conozca? Entonces la obsesión nace también por querer difundir historias que en ese momento no eran conocidas, y uno empieza a rastrear un disco y empieza a llegar a otro y a otro y a otro, y empiezas a armarte con más o menos el mapa de una escena. En ese momento estaba estudiando periodismo, y cuando entendí que tenía más o menos como un mapa cubierto, pensé en hacer mi tesis en esa historia. Después se convirtió en un libro. Ese fue el origen, más o menos, como el gusto por esta música, por no poder comprender que no fuera conocida y querer difundirla. Sí, hoy día por lo general yo creo que hay harta más noción de esa historia que estaba media trunca de estos pioneros del rock chileno, y se han hecho probablemente otras iniciativas para rescatar esa época y todo, pero, totalmente. Pero en esa época no había nada. Entonces yo creo que es un poco el gran valor de este trabajo. Y yo creo que una de las cosas más importantes que me interesa también preguntarte es cómo llegaste, porque este es un libro que está basado en entrevistas a los músicos de esa época, también a otras personas de los medios, productores, y bueno, y revisión de prensa también, diarios, revistas, un par de libros también. Pero el tema de las entrevistas, pues, estamos hablando que esto también se hizo hace mucho tiempo. Probablemente no era tan fácil rastrear a esas personas, dónde estaban, dónde vivían, cuáles eran sus teléfonos. En fin, ¿cómo fue toda esa verdadera odisea por, en el fondo, juntar las piezas y poder contar esta historia a través de sus propios protagonistas? Yo creo que hay que situarse, como tú bien dices, en el momento. Un momento de un internet que está como naciendo, no existían redes sociales. Había que irse a la guía de teléfono. Así no sé si los que vivieron esa época, había unos libros muy grandes, bien pesados, enormes, que se llamaban guías de teléfono. Y esos libros tenían los nombres de los titulares
de las cuentas telefónicas y su número en orden alfabético y dividido por ciudades. Entonces yo me fui a la guía de teléfonos para encontrar a varios. Y habían algunos que eran nombres muy comunes y había miles de nombres iguales, pero otros... ¿Aló, usted es tal persona de tal grupo? Así. Claro, así mismo. Por ejemplo, Juan Mateo Bryan, de Los Vidrios Quebrados, tenía como un apellido quizás no tan común, y en realidad él se llama John Matthew O'Brien, y estaba así en la guía de teléfono y llamando y me contestó. Y él, entre paréntesis, un personaje muy curioso, cantante, letrista de Los Vidrios Quebrados. Es un personaje absoluto. Y me acuerdo que lo llamé y le dije, oiga, yo estoy haciendo una investigación, una tesis periodística, estoy haciendo mi práctica en la Radio Monumental. La Radio Monumental, me dice, ¿es de Colo Colo esa radio? Porque yo soy de la U. Ya, nos vemos mañana en mi casa a las 2. ¡Pam! Y me cortó el teléfono. Así. Y ¿qué onda? Me acuerdo que tenía como 20 años, 21 años. Hay un montón de anécdotas así que vamos a ir conversando, pero sí, o sea, mucho llegué así. Y me acuerdo también que en el transcurso de la investigación aparecieron las primeras reediciones en CD de algunos títulos de esa época, como por ejemplo el de Los Vidrios Quebrados, el primer disco de los Beat 4, que era la banda donde tocaba Willy Benítez. Y me acuerdo que llamé al sello Warner, que había reeditado esos discos. Porque probablemente ellos tenían los contactos. Claro, entonces ahí me acuerdo que ahí hubo otra fuente para llegar a algunos personajes que no había podido rastrear. Algunos que tenían, no sé, me acuerdo que había Guillermo Morales, había miles de Guillermo Morales, y Willy Morales era un integrante de los Max. Entonces así fui llegando a algunos también. Y en el caso de los más conocidos, por ejemplo, no sé, por decirte, no sé, la misma gente de Congreso, o de los Jaiba, o no sé, Eduardo Gatti, los Blobs, no sé. ¿Les interesaba hablar de esto? Porque también puede ser que ya tanto tiempo pasado, ya tienen otra carrera, otra trayectoria, han pasado por millones de otros caminos. ¿Les interesaba hablar un poco de esa época cuando ellos eran más adolescentes y todo? O sea, hubo como, sí, por favor, conversemos, o en algunos hubo ciertas dudas, ciertas reticencias. No, mira, en general hubo súper buena disposición. Claudio Parra de los Jaiba es bien bueno para hablar. Y hablamos un montón, me acuerdo, nos juntamos en un departamento que había arrendado temporalmente porque él estaba viviendo más en Francia en ese momento y venía a Chile por periodos breves, entonces arrendaba distintos departamentos según la temporada. Entonces nos juntamos y hablamos un montón. Me acuerdo hasta me hizo unos dibujos para explicar unas cosas y puse algunos de esos dibujos en el libro. No, él fue súper amable. En general todos tuvieron disposición. Algunos se sorprendieron porque justamente, por ejemplo, en el caso de Congreso, que tú mencionaste Congreso, bueno, Congreso tiene toda una historia y como una reivindicación de la música latinoamericana con el rock y todo eso, pero Pancho Sasso, antes de Congreso, había tocado una banda donde él cantaba en inglés, que se llamaba Los Psicodélicos, sí, y que hacían hartos covers y temas propios en inglés, todo en inglés, y él estaba como súper avergonzado de esa etapa. Entonces, yo noté que le dio un poco de lata a hablar, pero se fue soltando, porque yo no le hablé solamente de Los Psicodélicos al teléfono, sino le dije, vamos a hablar de los primeros años de Congreso, y de repente, metí Los Psicodélicos, y se sorprendió un poco. Y sí, no, eso fue como un pecado de juventud, uso esa palabra, me acuerdo. Y hay historias así que se van repitiendo también a lo largo del libro, después las vamos a conversar. Pero así fue más o menos, en general hubo como súper buena disposición a conversar. ¿Cómo uno estructura todo esto, digamos? ¿Cómo le da ahí un cuerpo, capítulos? Porque hay algunos capítulos que están dedicados a grupos en particular y hay capítulos que son más temáticos también. Hay uno que se llama, por ejemplo, El desembarco del beat en Chile, La nacionalización del rock, me encanta ese título. Qué divertido. Sí, Operación Silencio, que es el último, claro, el último capítulo, en fin. ¿Cómo uno va armando? Bueno, eso, como yo nunca había escrito un libro, y en un momento era una tesis periodística que se convirtió en libro, ese fue un desafío que yo tuve. No sabía cómo estructurar los capítulos, sí pensaba que tenía que ser cronológico. La línea de tiempo era como bien interesante, si uno la seguía, cómo llegaron estos primeros, no sé, grupos como los Beatles a influenciar a los músicos acá, y se fue desarrollando un lenguaje propio que se fue alejando de la imitación, y aparece este rock como más de los Jaivas, Congreso, algo mucho más propio, y termina con el golpe, como que la línea de tiempo era súper atractiva de manera cronológica. Claro, pero no sabía la verdad cómo estructurarlo bien, si todos los capítulos iban a ser temáticos, por ejemplo, y elegí un camino que es como muy inusual, pero que sentí que me había funcionado, que era partir con capítulos temáticos y de repente se detenía en una banda. Claro. Una banda que tenía como un cierto hito temporal, se detenía y contaba como su historia y seguía avanzando
capítulos temáticos, y se detenían ciertas bandas que yo consideraba que tenían como un peso particular dentro de esta historia. Esa generación, la de los pioneros del rock en Chile, sobre todo la de los años 60, te diría yo, siempre estuvo muy escondida, como que nunca tuvo un lugar en la historia. Este libro de alguna manera los viene a reivindicar. Quería que me contáis un poco esta idea como de que estamos hablando de la década de los 60, bien convulsionada en Chile y en el continente y en el mundo, por cierto. Claro. Que de alguna manera los rockeros eran mal mirados tanto por el mundo más conservador como por el mundo más progresista. Sobre todo cuando se empieza cada vez a polarizar más la sociedad chilena también. Sí. Y donde además también había una exigencia como de posicionarse. Como entender un poco todo ese proceso que también llevó a que la misma historia se haya olvidado un poco de ello. Sí, yo creo que algunos de ellos sentían que estaban como más o menos postergados de la historia. Y mira, y no lo había pensado, pero es posible que eso haya tenido que ver, en parte, que todos habían tenido como muy buena disposición para hablar. Y algunos mismos entrevistados me acuerdo que fueron fuentes para llegar a otros. Recuerdo, ponte tú, que había una banda que se llamaba Los Sacros, que yo nunca en la vida había escuchado hablar, y todos decían, no, sí, Los Sacros tocaban aquí, tocaban acá, en la época de los Vidrios Quebrados, y no había registro porque no habían grabado un disco hasta algunos años después. Y que fue, entre paréntesis, un disco que iba a salir a la venta el 18 de septiembre del año 73. Y por lo mismo no salió a la venta y quedó guardado en bodega. Pero yo creo que todos los entrevistados más o menos tenían esa sensación. Y me acuerdo de algunos que sí tenían muchas ganas de hablar. Por ejemplo, Sergio del Río de los Jokers, que también era un personaje absoluto, un tipo que era rockero en esa época, que le encantaba los Rolling Stones y que le encantaba como la estética de las bandas. Y eso lo llevó a cortarle el pelo a distintos colegas de la época, como a Denise de Aguaturbia, para generar los looks, y terminó convirtiéndose en peluquero. Entonces yo lo fui a entrevistar a la peluquería, que era un salón de belleza enorme, y tenía en un muro tremendo una reproducción gigante de la portada del disco de los Jokers. Un cuadro así enorme. Que es una foto que está sacada en el pleno centro de Santiago, a la altura de la Biblioteca Nacional, más o menos, altura de la ¿no? Biblioteca Nacional, Sí. En medio de la calle, los tipos pusieron unos sillones y se sentaron con su... no sé, con todos sus looks y con, no sé, se veían como los Rolling Stones en el año 67 acá, que era una cuestión súper rara. Pero sí, también sucedía historias como la que te contaba de Pancho Sasso, que se sentía como medio avergonzado de cantar en inglés, y eso le pasó a varios que vivieron como esa transición también. Por ejemplo, el Juan Mateo Bryan de los Vidrios Quebrados, que su disco es en inglés. Él, después de terminar la banda, se fue a estudiar a Europa y volvió a Chile a trabajar por la Unidad Popular. Y se vinculó mucho a músicos como Inti Illimani, y él le daba vergüenza decir que tocaba los Vidrios Quebrados. Y de hecho él en ese momento ingresó al Partido Comunista, y en la carta de ingreso al Partido Comunista él renegaba de los Vidrios Quebrados. Cosa que ahora le daba mucha risa y qué sé yo, pero ese era como un síntoma de los tiempos también. Y yo creo que pasaba eso con muchos artistas. ¿Cómo tomaste la decisión de escribir el libro en términos del tono narrativo, digamos? Porque, por ejemplo, es un texto que efectivamente recurre mucho a la narración, pero a veces también recurre al diálogo. Hay como una reconstrucción a veces de ciertas conversaciones. Bueno, hay toda una tradición en el periodismo, en general del periodismo narrativo y todo eso, pues, pero ¿cómo fuiste tomando esas decisiones del tono de la escritura, del intercalar con diálogos, por ejemplo? Yo creo que todas esas decisiones tienen que ver con lo apasionado que es uno a los 20, 21 años al obsesionarse con un tema. De verdad, yo creo que ahora lo habría escrito distinto. Pero me parece bien que se haya escrito de esa manera por la edad que tenía y porque es un poco ingenuo a veces. ¿Distinto tú decís que lo habría hecho un poco más que como formal? Tal vez un poco más formal. No sé si habría reproducido esos diálogos, que lo que se refiere a Arturo son escenas que sucedieron en la época y en vez de resumirlas en una cuña breve, hago la recreación del diálogo. Yo creo que en ese momento estaba súper obsesionado con el tema y me imaginaba las escenas y quería comunicarlas de esa forma, por la obsesión que tenía con esa generación. Entonces creo que habría sido distinto hoy. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y también me interesaba tener, por supuesto, las voces. Por eso hay muchos entrevistados. Creo que no aparecen nunca con pregunta-respuesta, sino que son como fragmentos de sus conversaciones que van complementando los relatos. Pero me interesaba mucho tener sus voces, porque me acuerdo que hasta ese momento habían aparecido algunos libros que cubrían la historia del rock en general, pero que tenían mucho que ver con las visiones de los autores, con los puntos de vista de los autores. Un poco más sociológicos probablemente. También. Sí. Entonces yo cuando leía esos libros decía, me falta la voz de los músicos. ¿Estarán de acuerdo los músicos con esto que está escribiendo el autor? Entonces por eso también me interesaba mucho tener las voces de ellos, y además yo quería conocerlos.
Para mí era como increíble tocar la puerta de estos tipos y que me mostraran su colección de discos. Yo estaba súper emocionado. Entonces creo que tiene que ver con eso también, de cómo fue escrito. Pregunta inevitable. ¿Tenías algún libro de referencia o algo así? ¿Habías leído quizás alguna biografía de alguna banda o algún músico o algo, no sé, que tú hubieras dicho, como que por este camino quiero ir, o en realidad? ¿O algún documental? A ver, mira, de verdad no me acuerdo de alguna referencia en particular. Porque yo creo que en este momento, estamos en el 2026, por cierto, hay un montón de libros de música. Claro. O sea, y de todo tipo, escritos por los propios músicos, por periodistas, por terceras personas, en fin. Pero probablemente en esa época no había tanto mercado como de este tipo. Entonces... Absolutamente, a menos que uno viajara al extranjero o te trajeran libros de afuera, claro, y probablemente en inglés. Me acuerdo haber leído uno de la historia del rock argentino que se llama Cómo vino la mano, y que cuenta la historia de los orígenes del rock argentino, Sui Generis y antes de Sui Generis, Los Gatos, toda esa generación. ¿Qué otro libro? Creo haber leído, si no me equivoco, en esa época, la biografía de Caetano Veloso, Verdad Tropical. Y que es como un relato en primera persona, pero que habla también de los orígenes del rock brasileño, con Os Mutantes y otras bandas. Y creo haber visto unos documentales que pasaban a veces por la tele. Creo que era un canal estadounidense, que era la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Y cómo los músicos allá y los productores musicales estaban aterrados. Y vieron llegar a los Beatles y decían, o sea, estos tipos llegaron a cambiar todo, ¿qué vamos a hacer? Estaban muertos de miedo. Me acuerdo de esa escena en particular, por ejemplo. Uh-huh. Creo que algo muy particular de la época es cómo hacer rock a la chilena en una época en la cual no había tiendas para comprar guitarra eléctrica, ni amplificadores, ni batería. Toda esa precariedad, y cómo esa precariedad se convierte finalmente como en una cosa distintiva y además que hace más interesante las historias también, como si podéis como contar algunas de esas. Hay muchas historias de grupos de esa época, como los Jaivas, Congreso, que contaban que llegaban los marinos y llegaban con guitarras eléctricas y con discos también. Discos que no aparecían en el mercado, y de hecho en un momento un poco anterior. De hecho la llegada del rock and roll a Chile es a través de Valparaíso. Llegaban discos que no estaban en Santiago ni siquiera en ese momento, que no se publicaban acá. Y sí, pues ya hay historias que están como en el borde de la precariedad y el heroísmo, yo creo. Que es como que un tipo que quiere una guitarra eléctrica y no tiene dónde conseguir una, va donde un mueblista para que le copie la forma del instrumento, y va donde otro tipo que hace unas bobinas de alambre para hacer cuerdas de guitarra. O sea, ni siquiera había cuerdas de guitarra eléctrica, uh-huh, sino que eran unos alambres con distintos grosores y cápsulas que tampoco había dónde comprar. Entonces sacaban el pickup del tocadisco y lo ponían en la guitarra con un cable, y el pickup captaba la frecuencia de las cuerdas. Y los Virus Quebrados grabaron sus discos así, y con guitarras que se desafinaban a cada rato porque no tenían el acero que refuerza el mango de la guitarra, entonces se iban doblando a poco y todo se desafinaba. Y claro, son esas historias que bordean, como te digo, el heroísmo y la precariedad, pero que, como tú bien dices, le da un sonido distintivo. O sea, uno escucha el disco de Los Vidrios Quebrados y tiene la guitarra una particularidad que no tienen otros discos, y que le da un sello único también, un sello de acá probablemente. ¿Te acuerdas de algunas anécdotas en todo este proceso de hablar con estos viejos? Lo digo con todo el respeto y cariño, por cierto. No sé, cómo tú podías estar seguro de que lo que te estaban contando era cierto, porque probablemente alguien también quería como, en esto como de reivindicar su lugar en la historia, alguien podía como exagerar algunas cosas, así, y después iba a alguien de otro grupo y te decía algo distinto, como que cómo iba armando un poco esos puzzles y cualquier historia o anécdota divertida al respecto que se pueda contar. Sí, mira, me acuerdo yo te mencioné a Sergio del Río de los Jokers. Él era un tipo súper bueno para agrandar las cuestiones. Súper bueno para agrandar. Y... Perdona, todo esto hay que decirlo. Ese grupo batió un récord mundial de tocar sin parar, ¿cierto? Claro, hizo un concierto en la Feria del Disco que duró casi 60 horas, ininterrumpidas. Y que fue principalmente una acción promocional para un disco que iban a sacar en ese momento, pero que tuvo mucha atención mediática, al menos en Chile. Fue, no sé, gente de la televisión, de los diarios, y uno va a la prensa de la época y está bastante cubierto. Uh-huh. Y era un grupo que tenía mucho que ver también con el espectáculo del rock, porque el rock también no es solamente tocar canciones, es visualidad, el espectáculo del rock. Entonces hay algunos pasajes que uno notaba en realidad que estaba exagerando, pero los quise dejar. O sea, yo no quise subestimar al lector.
asumí que el lector iba a entender, este gallo está exagerando. Y como quise dejarlo, para no cortarlo, porque también era como su personalidad de alguna forma. Como que el tipo quería comunicar, no sé, esta reivindicación, aunque de repente en el texto aparecían otros tipos que contradecían ciertas cosas. Pero sí, estaba todo eso porque, bueno, entre paréntesis tú hablas de los viejos, pero en ese momento probablemente tenían más o menos nuestra edad. Cuando lo entrevistaste. Sí, claro. Tal vez un poquito más, pero no tanto más, ¿cachai? Porque habían pasado casi 30 años, más o menos, desde que habían sacado sus discos. Claro. Entonces uno, claro, o sea, para nosotros ahora son mucho mayores. Jóvenes. Ahora están bordeando los 80 años, más o menos, pero en ese momento tenían 50. Pero claro, para mí en ese momento eran viejos absolutos, ¿cachai? Pero sí, estaba eso de, también en mi caso, como que tenía 20, 21, yo escuchaba con mucha admiración estos testimonios. Y me imaginaba todo eso y después redactaba como conversábamos un momento, recreando las situaciones. Pero yo diría que todo fue como un gran descubrimiento. Todas las conversaciones y anécdotas, bueno, hay varias. Me acuerdo de haber conversado con Lucho Beltrán, que era un músico de la época que no grabó en la época, pero participaba en la escena, tocaba en vivo, tenía una banda, era muy amigo de los Jokers, un poco después era muy cercano a los Jaivas, a los Blobs. Era como una especie de asesor, era alguien que viajaba, por ejemplo, a Estados Unidos, traía un montón de discos y los repartía con los músicos, entonces se iba como nutriendo toda la escena. Hablé hartas veces con él, me dio hartas pistas buenas. Yo en ese momento vivía en la casa de mi mamá, todavía no vivía en la casa. Entonces yo a mi mamá me acuerdo que le iba contando todas las investigaciones, le iba contando, mira, hablé con tal tipo, este tipo Sergio del Río, los Jokers, yo asumiendo que mi mamá no entendía nada de esa época. Y después caché que ella había sido polola de Lucho Beltrán. Entonces conocía a los Jokers, conocía todo. Y mientras yo le contaba, mientras desarrollaba la historia, nunca me dijo nada. Y por qué no te dijo nada? No me dijo nada. Y cuando terminé la investigación, que era una tesis periodística primero, y después lanzamos el libro, lo lanzamos en la sala máster de la Radio Universidad de Chile con un concierto, donde con Matorral fuimos banda de apoyo de muchos de estos músicos. Entonces llegaba Sergio del Río y tocábamos canciones de los Jokers, llegaba O'Brien, tocábamos canciones de los Vidrios Quebrados. Hicimos un show donde se juntaron varios de estos músicos y me acuerdo que estaba la sala llena, estaba mi mamá y estaban muchas de sus hermanas. Y una tía me contó, pero si ella conoce a Sergio del Río que se acaba de subir al escenario, si ella pololeó con Luis Beltrán, bla, 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 y me contó toda la historia. Así que esa es la bonita anécdota. O sea, tenía una anécdota en casa. Claro, totalmente, y sin saberlo hasta ya lanzado el libro. ¡Qué locura! Cuestionario parlante. Gonzalo, ¿cómo te informas cotidianamente? Cotidianamente, mira, leo titulares a través de redes sociales y después trato de irme a medios que considero fiables. Trato de que sea de distintos puntos de vista, desde La Tercera, el Mercurio, hasta Interferencia, Ciper y también medios de afuera, The Guardian, BBC y otros similares. Ajá. Cuando quieres saber más sobre una noticia, bueno, ya lo dijiste un poco, pero sí. ¿Dónde buscas? Sí, me voy a los sitios web oficiales de estos medios de comunicación. Uh-huh. ¿Algún libro sobre música que recomendarías? ¿Uno local o uno internacional? Hay uno que salió hace poco, que es un perfil sobre Jorge González, escrito por Juan Cristóbal Peña. No me acuerdo el nombre, pero lo leí y está súper bueno. Sí, también lo leí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Sale Jorge González en la tapa, eso no sé. ¿Y algún comunicador, columnista, youtuber, etcétera, que sigas o que te interesen las cosas que dice? Daniel Matamala. Muy nombrado en este... Sí. Nadie sabe qué responder. Eso. Sí. ¿Y si alguna vez has compartido o caído en alguna noticia falsa, te acuerdas cuál? Soy bien obsesivo con ese tema y creo no haber caído en ninguna, de verdad. Okay. De verdad. ¿Y por qué tan obsesivo con ese tema? No sé, porque siento que es como el gran peligro de la actualidad. Las noticias falsas, la desinformación, como que tiendo a desconfiar de todo de inmediato. Entonces trato de ir buscando otras fuentes que corroboren. A mí me pasó que en enero, cuando despierto en la mañana y veo el teléfono y dice que capturaron a Nicolás Maduro y se lo llevaron a Estados Unidos, yo estaba siguiendo Instagram del País de España, lo vi ahí. Y mi primera reacción, aunque era el País de España, dije, esto no es verdad. Bueno, es que igual puede suceder. Y también, claro, uno dice, nos vamos a medios fiables, pero también hay medios grandes que han caído
en errores de esa categoría. De hecho, el mismo El País de España que tú mencionas, hace unos años puso en portada una foto de una aparente operación de Chávez, me acuerdo, de Hugo Chávez. Ya. Y era una operación que estaba agonizando, no sé qué cuestión, y era una foto falsa. Y lo pusieron en portada, y después se disculparon y todo eso. Mira. Lo que también nos lleva a pensar que a veces uno cree que son fuentes muy confiables y todos se pueden equivocar. Pero sí, yo creo que ese es como el gran peligro de esta época, ¿eh? Sobre todo ahora con la inteligencia artificial y cómo es cada vez más difícil darte cuenta que un video es falso. Están tan bien hechos, y me imagino el próximo año la cuestión va a ser ya indistinguible. Entonces, sí, eso me preocupa harto. ¿Cómo se pueden las voluntades torcer con este tipo de contenido? Bueno, por eso pusimos esta pregunta en el cuestionario parlante, así que gracias por contestarla. Ok. Cuestionario parlante. Después de que tú sacaste Se oyen los pasos, han salido otros libros que de alguna manera tocan, abordan algunos aspectos de estas épocas y todo. Por ejemplo, hay libros sobre los jaivas, varios, Sí, sobre sí. el Gato Alquinta, sobre Piedra Roja, el festival, sobre los psicodélicos que hablábamos de Congreso, también hay un libro Sí. sobre ellos. Hay un libro sobre el disco Terra Incógnita de Congreso. Claro. Hay un libro no editado formalmente de los Blobs, del grupo de Gatti. En fin, o sea, hay algunas cositas por ahí. ¿Qué crees tú que es finalmente el aporte que sigue teniendo Se oyen los pasos y que en el fondo lo hace, como yo lo veo, como de lectura obligada para cualquier persona que quiera conocer la historia del rock chileno? No sé si sea yo quien deba responder eso, ¿eh? Pero diría que es un libro que al menos cuando apareció tocaba, o sea, no solamente cubría una historia que no era tan conocida, sino que tocaba hartos aspectos que no aparecían en otras investigaciones sobre música chilena, como por ejemplo hablar de la industria, cómo era la industria del disco en ese momento, no se tocaba tanto eso, tal vez cómo ciertas escenas escondidas fueron de algún modo muy influenciadas por la situación política y social. Eso mismo que tú comentabas hace un momento, que estos grupos estaban como al medio entre quienes desconfiaban de ellos por distintas maneras. Yo diría que el libro se ha sostenido en el tiempo. Hay mucha gente que a lo largo del tiempo me ha dicho, oye, este libro para mí es una referencia. El otro día un tipo que conocí me dijo, oye, ¿sabes que yo vendo discos al exterior? Y en el exterior se usa tu libro como referencia para cachar como los discos de la música beat y psicodélica de ese momento, para ver qué títulos quieren comprar. Bueno, ese es un tema, pues en Europa, sobre todo en Europa te diría yo, ¿no? Claro. Que ya conocen, ya han visto todo, de alguna manera miran un poco a la periferia del mundo, entre ellos a nosotros. Y claro, hay mucho coleccionismo de los grupos como psicodélicos de los años 60 y 70 de Sudamérica, por ejemplo. Claro. En eso Chile, claro, pues es un faro importante igual. Sí, y muchos de esos discos se han reeditado en sellos de Japón, Estados Unidos, Inglaterra. Sin pedirle permiso a nadie, por cierto. Muchos sin pedirle permiso, algunos licenciándolo, pero bastante han sido piratas. Pero yo diría que sí, o sea, la gente sigue pidiendo el libro. Ese también es un factor. Porque a veces los libros se van perdiendo en el tiempo, pero la gente sigue pidiéndolo. Oye, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo conseguir? Y entiendo que ahora está en la tienda nacional, que fue uno de los editores de una de las reediciones. Pero sí, me gustaría mucho reescribirlo y ampliarlo significativamente, no solamente hacer una reedición con algunos añadidos. ¿Es posible? O sea, Sí. ¿qué es lo que le falta? O sea, yo diría que principalmente a lo largo del tiempo he conocido más historias. Con algunos entrevistados he tenido algunas relaciones ya como de amistad y se han soltado mucho más en algunos temas, por ejemplo. Y yo creo que también uno siempre revisa estos temas desde el presente. Y mi presente hace 20 y tantos años atrás no es el mismo de ahora. Entonces tal vez tendría otros puntos de vista respecto a ciertas cosas. Bueno, de hecho tú has publicado otros libros también. Hiciste uno sobre Sol y Lluvia, uno sobre el disco Resplandor de Carlos Cabeza. Claro. ¿Qué más? Uno de los virus quebrados, mi fetiche, que es un libro más visual, más fotográfico, a propósito de unos negativos que encontraron con fotos que no habían sido publicadas. Un libro sobre la relación musical entre Chile y México, que se llama Canciones de Lejos, que ahí yo fui coeditor y ahí hay hartas plumas escribiendo. Esos son los títulos.
Ya, o sea, habría cosas que se le podrían añadir a esta historia, manteniendo el periodo y todo, sin irse como a Sí, no, yo creo que manteniendo el periodo, sí, totalmente. Sí, yo creo que sería interesante también, no sé, algunos errores de datos por ahí, que hay un par por ahí, corregir esas cosas. Okay, bueno, y lo último, el libro se llama Soy en los Pasos. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué elegiste ese título? Bueno, lo elegí por una canción de Los Vidrios Quebrados. A propósito, que también fue el primer disco que escuché de esa generación. Y es una canción que habla sobre la juventud de ese momento, principalmente, y cómo sentían que estaban en una época de cambios. Y la letra tiene mucho que ver con eso. Sentía que era un título que era acorde a la investigación. Es una canción que se podría llamar La Voz de los 60. Totalmente, sí. Totalmente. Sí, es verdad. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho haber estado aquí en este programa con nosotros. Seguro que hay muchas otras cosas que podríamos haber indagado, pero creo que también se trata de que sea una invitación para que la gente conozca el libro, se acerque a estas historias de los pioneros del rock chileno, y que de verdad hay discos maravillosos que han sido de alguna manera que yo creo que hoy día hay más reivindicación, pero aún así sigue siendo una historia que está mucho más escondida que, por ejemplo, la de la nueva ola. Totalmente, sí. Así que sí, eso. Muchas gracias. Un placer, Arturo. La Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre presentó Sonidos Parlantes, diálogos sobre música y comunicación. Sonidos Parlantes es un proyecto producido por la agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Dirección General, María Fernanda Moena. Conducción y producción periodística, Arturo Figueroa Bustos. Postproducción y difusión, Diego Jerez, Isadora Pizarro. Difusión, Escuela de Periodismo y Comunicación, Kiara Galdames. Encuéntranos en postdatafinis.cl y en Instagram como Sonidos Parlantes.